Saludos para todos, bendiciones desde acá de este pequeño estudio. Eh, Queremos bendecir sus vidas, declarando salud, declarando bienestar para cada una de las personas que están en este momento sintonizándose a través de este estudio, de este mensaje. Espero que sea de provecho, de bendición para todos los que de una u otra forma pues se están acercando para escuchar a través de Semillas del Olivo, de este canal, las Sagradas Escrituras, la Torá viviente. Vamos a comenzar hablando en este tema acerca de los misterios de los gentiles, el tema conociendo el misterio de los gentiles. Es un tema que el Eterno ha venido poniendo en mi corazón y que lo considero muy importante. Mucho se dice acerca de los gentiles y sobre todo en el cristianismo, de donde venimos muchos, que ahora estamos acá en Raíces Hebreas. Una de las cosas que a nosotros nos decían era de que el, el, el ser, el ser gentil era sencillamente que éramos de otros países y que no éramos israelitas, que éramos alejados totalmente del pueblo de Israel. Otra cosa que se nos dijo fue de que el pueblo de Israel había sido abortado, había sido desechado, había sido echado a un lado. Y encontramos que bíblicamente esto no es así. De hecho, el Rab Shaul, el apóstol Pablo, llegó pues a encarar a algunas personas en Romanos, en las epístolas a los romanos, y los encaró diciéndoles de que ellos tenían que cuidarse, no sea que ellos mismos también fueran a ser desgajados, aquellos que habían sido unidos. Y yo quiero tratar este tema tratando de aclarar algunas cosas para que las personas puedan tener un conocimiento más pleno acerca de quiénes son los gentiles, ya que cuando hablamos de gentiles, automáticamente, como le dije al principio, estamos concebidos en la idea de que gentil es aquel que es extranjero y nada más. Pero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Todopoderoso, con la ayuda del Eterno, vamos a estar tocando varios tópicos acerca de los gentiles y vamos a estar hablando aproximadamente de unos 5 tipos o clases de gentiles. Fíjese que uno de los textos que a veces pasamos por alto es el texto bíblico que dice 1 Corintios 12:2, que dice: cuando erais gentiles, dice que se extraviaba adorando a ídolos mudos. Ahora bien, dice la escritura que dice cuando erais gentiles. Y usted escucha a los creyentes de hoy que dicen: nosotros somos gentiles, nosotros no somos ni israelitas, mucho menos judíos. Pero ¿a qué se estaría refiriendo el apóstol cuando dijo vosotros, que en otro tiempo erais gentiles? Hay otros textos bíblicos, muchísimos textos bíblicos. Entre ellos está Efesios 2:12, que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Oiga bien, alejados de la ciudadanía de Israel. Eso es como implicar de que hubo un antes y un después, que hubo una historia anteriormente. De allí que los discípulos le preguntaron un día al Señor que cuándo restauraría el reino. Y el Señor le dijo que eso no les competía a ellos saberlo. Y hay algo que se debe entender y que los estudiosos de las escrituras lo saben, los teólogos lo saben, los maestros de las iglesias cristianas lo saben, y es que Israel, antes de dividirse, era un solo Israel compuesto por 12 tribus. Cuando Josué hizo que cada quien se asentara en sus tierras. Pero posteriormente
en los tiempos de Roboam y Jeroboam, Israel se dividió en dos. Reino del norte con 10 tribus, que era Jeroboam, el encargado de esas 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá, donde estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y media tribu de Leví, porque la otra media tribu de Leví estaba del otro lado al norte con nuestros hermanos israelitas, las 10 tribus. Y para poder entender a plenitud el tema de los gentiles, tenemos que irnos al basamento bíblico desde la antigüedad para podernos adentrar en este tema al día de hoy. Yo realmente no quiero ser enfático en cuanto a algunas cosas, porque aquí lo básico es hablar acerca de los gentiles. Y sí estaremos hablando en otro momento acerca de las dos casas de Israel. Israel se compone de dos casas, que era el reino del norte y el reino del sur. De allí que la escritura dice en el Efesios 2, en el versículo 14 por allí, que dice: porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, ahí está hablando, y muchas veces pasamos por allí y no lo vimos, pero estaba hablando de un solo Israel que estaba dividido en dos, y que las escrituras nos hablan en Oseas y en Zacarías y en otros pasajes bíblicos, en otros libros, donde nos dice acerca de qué fue lo que sucedió, por qué se dividieron, qué trajo como consecuencia la división del pueblo de Israel. Pero habla también de una restauración, y es lo que nosotros estamos aprendiendo, enseñando y dando a conocer ahora a través de las raíces hebreas. Las raíces hebreas no es otra religión, las raíces hebreas no es el boom de la boda, ni mucho menos. Raíces hebreas es una forma de estilo, de interpretación bíblica. Es un estilo de interpretación bíblica, eso es raíces hebreas. No es otra religión, no es irnos al judaísmo como algunos han pensado. Y es importante que estemos claros en esto. Por eso yo les hablaba, les mencionaba, defendiendo la deidad de Yahshua en esos temas, acerca del método Pardes, que es un método que tiene alrededor de 3.500 años y es bastante beneficioso a la hora de estudiar las escrituras para poder tener un mayor entendimiento de todas las cosas que acontecieron y todas las cosas que están por acontecer. Si hay alguien que necesita saber hoy de su historia, de su vida, de su identidad, es el pueblo de Yahshua HaMashiach. Hoy se habla mucho, se habla de modelos, se habla de falsos modelos diseñados por el hombre, donde se ha sacado Israel del medio, donde se habla de lo apostólico, se habla de lo profético, se habla de distintas cosas, pero en realidad se está alejando al pueblo del verdadero origen, de la verdadera raíz y de lo que son y para dónde van. Hay gente que está enseñando en este momento una serie de locuras, yo le llamo locuras, donde están llevando al pueblo tristemente, ¿no? A veces yo me meto en Facebook para ver las personas que ven mis mensajes, los mensajes de Semilla del Olivo, y uno lo que ve allí es una cantidad de personas que dicen todo te va a salir bien, todo está bien, la cosa se va a arreglar. De hecho, algunos se atreven a decir que van a ser hasta millonarios, ¿no? Entonces, falsas expectativas. Un mensaje donde las personas son, ¿cómo es que se le llama eso? Eso lo vimos en administración, cuando estudiamos administración. Son coach, ya no son pastores, ya no son conferencistas, sino ahora son coach, personas que son motivadores. Lo que andan es moviendo
las emociones de las personas. Y el fin de todo esto es mantener al pueblo del Señor allí entretenidos. Y realmente ese no es el propósito. El propósito por el cual el Señor nos tomó en este tiempo es para que dijéramos la verdad, enseñáramos la verdad correctamente, no para entretener a nadie, no para llevar a las personas a un falso entendimiento de las Escrituras. Mire, hay mucha gente que está hablando acerca de temas que totalmente desconoce. Por ejemplo, fíjese usted, el tema de Israel, el Israel espiritual. Yo recuerdo cuando llegué al Señor, que se hablaba de un Israel espiritual. Y no existe tal Israel espiritual bíblicamente. Existe un Israel que está diseminado por muchas partes del mundo y que un día van a volver a su tierra. Eso es todo, más nada. Entonces, en esa realidad hay gente enseñando, yo hablaba de distintos modelos, distintas formas de cómo llevar las congregaciones. Es triste decirlo, y esto yo creo que compete también con el tema, ¿no? Estamos hablando acerca de los gentiles, de que la gente está como más compenetrada en los temas de liberación y en los temas de multiplicación y en los temas acerca de temas motivacionales. Esas tres cositas es lo que tú escuchas más que todo en las congregaciones. Entonces, ese no es el deber ser. A la gente se le debe enseñar que hay un pueblo que necesita reordenarse, hay un pueblo que necesita entrar en sus raíces, en sus verdaderas raíces, en sus orígenes. Hay gente que sabe y siente en su corazón y tiene el deseo en su corazón de acercarse más a raíces hebreas, a esto que estamos hablando hoy en día, pero sus líderes, sus pastores le dicen, eso es del enemigo, eso es malo. Sencillamente yo les entiendo por una parte, porque yo estuve en esa condición, en esa forma de ver las cosas, en las que lo que no entendía, yo le decía al pueblo, no se acerque allí, o lo que yo no aceptaba. Pero esta es otra realidad, y es que este es el tiempo de la restauración del pueblo de Israel. Esto no es cualquier cosa, esto es algo que apasiona, saber que hay un pueblo que está aquí en América, Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica, y que son en gran parte, pueblo de Judá y pueblo de Israel. O sea, son cosas que usted no las va a escuchar dentro de sus congregaciones, usted no las va a escuchar dentro del sitio donde usted está. Como yo le decía a la hija mía, hija, lo que pasa es que cuando uno sale de la caja, uno sale del sitio, del entorno donde uno siempre ha estado, y con esto no estoy hablando acerca de dividirse, ni de echarse a un lado, ni de causar molestias a nadie dividiendo al pueblo de Dios. No, sino que lo que estamos enseñando es que el pueblo es uno solo, y que se llama Israel, y que sabe algo, las divisiones se van a acabar, y tantas cosas que hay, y tanta falsa enseñanza. Cuando el pueblo entienda que su nombre es Israel, y que es un solo pueblo, que no está dividido, que no son tantos imperios. Yo les hablaba la otra vez acerca de la paternidad, y no quiero echar por tierra la genuina paternidad, quiero aclarar eso. Yo creo en la paternidad del contexto bíblico, del contexto verdadero, que si hay gente que ha parido hijos espirituales, que ha dado a luz hijos espirituales, pero también hay gente que no han parido a nadie, que no han dado a luz a nadie, y de hecho se hacen llamar apóstoles, pero con las cenizas de otras congregaciones. Y discúlpeme que me meta en este tema, pero a veces son las cosas del Señor que trata de esta forma, de esta manera, y para eso estamos, para hacer su boca, para hacer sus atalayas, para no callar lo que el Señor está poniendo en este tiempo, ya en esta recta final. Y en definitiva, como si fuera a llegar al clímax del mensaje, usted tiene que entender que hay un pueblo que está regado por todas las naciones, y ese pueblo se llama Israel, y es posible que tú seas parte de ese maravilloso pueblo, y que tú lo sientes en tu corazón,
y que hay un llamado y que hay algo que te dice que tú eres pueblo de Israel, pero te da temor entrar por tantas distorsiones, por tantas cosas mal habladas acerca de la casa de Israel. Pero para eso estamos, pues, para enseñar, para aclarar y que tú entiendas y tengas descanso en él, porque verdaderamente que las competencias se acaban cuando uno viene a aceptar que uno es pueblo de Israel, uno verdaderamente entra en su identidad, en su verdadera identidad, no en el invento, en los cuentos de camino que la gente dentro de sus modelos ha elaborado hoy para mantener al pueblo ahí amarradito. No, eso no es. Eso no es. Estoy hablando de una verdadera libertad en el Señor, una verdadera libertad en Yahshua HaMashiach, en Jesucristo, el Mesías. Fíjense que mientras el Espíritu Santo nos está orientando a ir hacia una verdadera escatología profética, hacia una verdadera escatología bíblica, el pueblo del Señor está entretenido en tantas cosas. Y yo entiendo al pastor, al líder, al que está al frente de una congregación, que su deseo es obvio, ¿no? Que su congregación crezca, que su congregación se ensanche, pero hay que entender de que este es el tiempo de Israel, este es el tiempo de su pueblo, y este es el tiempo donde el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, te está levantando a ti. Es a ti a quien quiere levantar, no es a otro, para que tú enseñes y hables estas verdades, que no es que han estado ocultas, es que han estado allí, pero han sido mal enseñadas. Hay un pueblo que se llama Israel, que se le ha mal llamado gentil, no siendo gentil, o que se gentilizó en algún momento. Y hay un pueblo que es llamado lo justo de las naciones. Y de eso vamos a seguir hablando en este tema poderoso, porque este es un tema que quita las vendas. Este tema es un tema quitavendas. Yo considero que el apóstol de los apóstoles se llama el Rab Shaul. Él fue el gran apóstol a los gentiles. ¿Qué gentil? Todo ese pueblo del Señor que un día salió de la casa de Israel, casa del norte, y que está diseminado por toda América Latina, que necesita ser restaurado, que entre a su redil nuevamente.